partidos de oposición calificaron como una violación a la soberanía el arribo de 53 miembros del Comando Sur de los Estados Unidos al país sin el visto bueno del Senado. Según el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, los uniformados norteamericanos permanecerán 4 meses en territorio colombiano para brindar asesoría en operaciones de lucha contra el narcotráfico, una versión que no convenció a congresistas como Gustavo Petro y Antonio Sanguino. ¿Qué es lo que tenemos hoy en Colombia? Un tránsito de tropas. ¿Por qué son tropas? Porque es una brigada del ejército de los Estados Unidos. Eso se llama tropas. ¿Por qué hacen tránsito? Porque hasta para ir al baño hacen tránsito, se mueven. Pero el Consejo de Estado ya dijo que no solamente es tránsito, sino permanencia. Unas tropas extranjeras, porque Estados Unidos es extranjero a Colombia, hacen tránsito y permanencia en Colombia. ¿Qué dice la Constitución? Que eso solo se puede hacer si hay una autorización del Senado. Punto. No hay autorización del Senado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que han violado la soberanía nacional. El presidente de la República. Violan la soberanía igual que violan a las mujeres, las tropas que vienen a este país. ¿Por qué razón los tratados anteriores a la Constitución del 91 no reemplazan la Constitución? Porque la Constitución del 91 solo dijo que se podían equiparar a la Constitución los tratados de derechos humanos, ningún otro. Todos los demás tratados están subordinados a la Constitución y la Constitución ordena que si va a haber un tránsito o permanencia de tropas, tienen que tener autorización del Senado. Como no es así, el presidente de la República violó la Constitución, así que como muchos integrantes de tropas extranjeras de Estados Unidos, por centenares de veces que ha ocurrido este hecho en Colombia, han violado a nuestras mujeres. Y solo congresistas y políticos y una parte de la sociedad con una conciencia cipaya, y abro paréntesis, cipayos eran los hindúes que hacían parte de un ejército colonizado y de la política hindú que les parecía benigno el que los dominara los Estados Unidos. Tenemos una conciencia cipaya que cree que la soberanía nacional es para estrujarla y botarla a la caneca de la basura. ¿Y eso por qué? En mi opinión, estas centenares de veces, porque este no es el primer debate que se hace en el Senado, presidente. Yo hice uno en el 90 y pico. Y me fui como parlamentario porque los congresistas me decían que no se violaba la soberanía al sitio donde estaban los norteamericanos en Huanchaco, en una base de la Armada. Y el almirante colombiano de la Armada me recibió. Y cuando fui a pasar por una raya, unos soldados norteamericanos me frenaron con sus fusiles. A mi patria, a caminar por mi patria. Eso se llama violar la soberanía. Nos han violado la soberanía. Ahora, ¿por qué, presidente? Porque aquí hay algo que ocultar. Porque no se hace de frente, porque no se expresan los motivos en el Senado para buscar vía una votación que el Senado autorice. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué le han birlado al Senado de la República durante centenares de veces su derecho a decidir si sí o no entran esas tropas? Porque hay algo que ocultar. Dos lógicas. Una, la lógica del gobierno de los Estados Unidos. Los Estados Unidos no vienen aquí contra los narcóticos. Vienen aquí por una estrategia de varios gobiernos más intensa en el gobierno de Trump. Controlar las reservas de petróleo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, más que una sociedad adicta a la cocaína, es una sociedad adicta a la gasolina y necesita controlar las reservas mundiales porque las propias no son suficientes y si no las controla, el modo de vida norteamericano ligado al consumo intensivo de gasolina que provoca la extinción de la humanidad vía cambio climático no se lo permite. Necesitan controlar y tenemos aquí en Venezuela unas inmensas reservas petroleras. Y hay otra lógica. La lógica del político colombiano.
Esa lógica del político colombiano es la de su nexo con el narcotráfico. Mientras hay una alianza de ejército colombiano con ejército de Estados Unidos, hay otra alianza, la alianza de la política tradicional colombiana con los narcotraficantes. Los políticos colombianos que están aliados con los narcotraficantes no pueden pelear con los Estados Unidos porque se los llevan presos. Expresidentes, ministros, senadores, generales de la República irían presos inmediatamente a los Estados Unidos por su convivencia con el narcotráfico. Y como eso sucede lo que le sucedió a Franco, heredero del fascismo europeo. La única manera de sostenerse en el poder era siendo cipayo de los Estados Unidos, para que no lo juzgaran en el tribunal de Nuremberg. Así como aquí no se puede ir contra Estados Unidos porque nos juzgan presidentes, senadores, generales y ministros en los tribunales antinarcotráfico de los Estados Unidos. Y por eso, como esas dos lógicas no se pueden evidenciar, entonces hay que hacerlo todo en secreto, por debajo de la decisión del Senado de la República y del pueblo colombiano. Aquí vienen a fortalecer una dominación que no tiene cara de antinarcóticos, porque si fuese antinarcóticos, lo primero que sucedería sería romperle la alianza a los políticos y los generales con el narcotráfico en Colombia. Aquí hay una estrategia de dominación en vista de controlar pozos petroleros. Permítame terminar, presidente, con lo siguiente. Y si eso es así, ¿qué consecuencias puede haber en el mediano futuro? Si se le ocurre a un presidente poco confiable para la sociedad colombiana y para la humanidad como Trump, la invasión a Venezuela, ¿qué consecuencias habría? No, es que Petro quiere defender a Maduro. ¿Por qué convino a Maduro? Eso no es saber lo que ha pasado en Irak, no es saber qué ha pasado en Libia, no saber qué es lo que ha pasado en Siria. Si hubiese eso, viene una descomposición de los estados, tanto el estado venezolano como el estado colombiano se descomponen. Lo que viene es una apropiación privada y armada por ejércitos privados, mercenarios, paramilitares y como los quieran llamar, de rutas del narcotráfico y de pozos petroleros. Viene una degradación de las sociedades, tanto venezolana como colombiana. Se convierte esto en una tierra de gente armada matando gente. La disolución de los estados. Eso es lo que pasó en Libia, eso es lo que pasó en Irak, en Siria, y aquí podría pasar. Y un presidente de la República, sabedor de lo que pasa en el mundo y de lo poco confiable que son las estrategias mundiales en este momento, debería guarecer, resguardar a la sociedad colombiana, a su cultura, a su nación, de semejante peligro que está por sobrevivir. Hoy hemos conocido la solicitud que le ha hecho el Consejo de Estado al presidente de la República, Iván Duque, para que no discutamos sobre necedades. El Consejo de Estado, con toda razón, además, ha dicho, señor presidente, envíeme un informe formal y por escrito sobre la presencia de esta brigada o de este contingente de militares norteamericanos en Colombia, como lo establece además la Constitución Nacional en su artículo 237. Y digo que no voy a discutir sobre necedades, señor presidente, porque me voy a referir a lo que está dicho formalmente, no a los que nos dicen los pregoneros de las intenciones y los intérpretes de lo que está pensando Estados Unidos sobre América Latina y sobre Colombia, que además son malos intérpretes porque creen o pretenden engañarnos a nosotros. Mire lo más indignante por lo que comienza este episodio, señor presidente. El comunicado con el que nos enteramos de este asunto es un comunicado de la Embajada de Estados Unidos. Es más, usted mira el comunicado, ¿no?, que dice ser elaborado en conjunto con el Ministerio de Defensa Nacional, y señores parlamentarios que defienden esta visita, no aparece ni la bandera de Colombia. ¿Ustedes son parlamentarios de Colombia o son parlamentarios de Estados Unidos? Señor ministro de Defensa, ¿usted es ministro de qué país? ¿Usted quiere pasar a la historia como el ministro de Defensa
y el presidente Duque quiere pasar a la historia como presidente de una republiqueta bananera. No, señores, aquí hay una nación soberana, aquí hay ciudadanos que queremos ser ciudadanos de una nación digna. Entonces, mire lo que dice el comunicado. Es que nosotros no estamos trayendo, digamos, elucubraciones por fuera de lo que está dicho textualmente en este comunicado. Y este comunicado deja muchas preguntas. Por ejemplo, dice que esta brigada es una unidad especializada del Ejército de los Estados Unidos formada para asesorar y ayudar operaciones en naciones aliadas. Nosotros quisiéramos saber qué es eso de ayudar. ¿Qué significa ayudar, además de asesorar? Porque no dice asesorar o ayudar, no dice asesorar y ayudar, ¿no? Y además de eso, por supuesto, lo dice más adelante, en qué sitios de la geografía nacional es que pretende ayudar, es decir, en sitios de operaciones militares, en las mal llamadas zonas futuras, que deberían llamarse zonas pasado, porque lo que están tratando de hacer allí es una operación de ocupación militar del territorio que ya fue probada y que ya fracasó en el caso de la lucha contra el narcotráfico. Pero además nos dice que tendrá una duración por unos meses. A mí me dicen fuentes muy cercanas y fuentes en Estados Unidos que en el Departamento de Estado hablan de una presencia indefinida. No es 4 meses, como ha dicho el general Navarro, o como dicen aquí otros pregoneros furiosos de la presencia militar en Colombia de los Estados Unidos, en este caso de esta brigada. Pero además nos dicen que va a luchar contra el narcotráfico y será una acción para la paz regional. Explíquenos qué es eso de la paz regional. Eso tiene el nombre de Venezuela. Yo no lo estoy diciendo porque me quiera entrometer en la discusión sobre la caracterización del régimen de Maduro y de Venezuela. Yo estoy pensando desde la perspectiva de la soberanía de Colombia y del respeto al artículo 9 de la Constitución Nacional, que habla de 3 principios: el principio de la soberanía, el principio de la autodeterminación de los pueblos y el principio del respeto y el acatamiento del derecho internacional. Y si nosotros prestamos nuestro territorio y nos inmiscuimos en un conflicto de un país vecino, pues estamos violando esos 3 principios. El señor presidente y el señor ministro y la canciller y quienes lo defiendan están violando el artículo 9 de la Constitución Nacional. Y sobre eso, por supuesto, hay suficiente jurisprudencia. Entonces, la gran pregunta o la otra pregunta que hay es ¿a qué se refiere el comunicado de la Embajada de Estados Unidos cuando habla de paz regional, sobre todo cuando esto está ocurriendo en un contexto de maniobras militares en aguas territoriales de Colombia, cuando además ha ocurrido en medio del reclutamiento de mercenarios en Cúcuta, Villa del Rosario y su entrenamiento en fincas de narcotraficantes aliados del Ñeñe Hernández en La Guajira y en Riohacha, cuando hubo una incursión militar en Venezuela que nos ha puesto además en una situación de incremento de la tensión diplomática con el vecino país, cuando además aparecieron unas lanchas inteligentes que debe ser lo último en Guaracha de Indumil en materia de producción de armamento, porque son lanchas que se sueltan y se van solas hacia Venezuela equipadas de armamento, y ese contexto, por supuesto, que hace mucho más problemático y arroja mucho más preguntas sobre esta presencia militar, que en principio pueden ser 53 militares, pero ¿quién nos asegura que solo van a ser 53? ¿Quién nos asegura que esos 53 no es el primer contingente de una presencia militar mucho más significativa y mucho más importante con relación a la actuación de Estados Unidos en Colombia? Yo no me voy a referir... Senador Sanguino, tiene un minuto para que termine, por favor. No me voy a referir, gracias, presidente, no me voy a referir a la larga historia del involucramiento
de Estados Unidos en el conflicto colombiano, a lo que significó la formación de la oficialidad del ejército en la concepción de la seguridad interna, de la seguridad nacional, a la teoría del enemigo interno, porque es que la presencia de Estados Unidos no ha sido una presencia angelical en el conflicto colombiano. Y además de eso, pues hay también una estela de delitos cometidos por agentes de Estados Unidos, incluyendo violación de niños y de niñas en Melgar y en Girardot. Así que esta es una situación especialmente grave. Repito, yo no estoy dispuesto a ser ciudadano de una republiqueta bananera. No sé si el presidente Duque quiera ser recordado como un presidente de una nación sin dignidad y sin soberanía, señor presidente. Bueno, primero rectificar unos datos que nos da una de las senadoras, en el sentido de que la presencia de los militares en Estados Unidos está basada en unos acuerdos de asistencia del año 52 y otro del año 74, en fin. Quería recordarle a la senadora que para entonces no existía la Constitución Nacional de 1991, que es en la que se están basando, o nos estamos basando los congresistas, que hemos puesto en alerta el paso de estos militares norteamericanos sin el permiso del Congreso de la República. Pero yo voy a dar por sentado, en uso del derecho a la buena fe y a la presunción de inocencia, en el sentido de que estas tropas o estos 53 militares, si es que son 53, vienen a Colombia a combatir el narcotráfico. Digamos que es cierto. Y entonces aquí surgen unas estadísticas que no nos desmienten en el sentido, y ya las voy a dar, en el sentido de decir que vienen a perder el tiempo, que vienen a nada, porque en el pasado ya estuvieron y no se ha podido hacer nada sencillamente porque el problema del narcotráfico no es un problema de fuerza, no es un problema militar. Incluso podrían venir más, multiplicar por 1000 la cifra, volverlos 53,000 y tampoco pasaría absolutamente nada. Porque hay un consumo en el mundo que nunca rebaja y esto es un problema de oferta y demanda. Y les voy a dar 4 datos concretos para decirles por qué van a fracasar los norteamericanos en Colombia si es verdad que vienen a combatir el narcotráfico. El primero, el Plan Colombia, que le invirtió de Estados Unidos $9.600 millones, 72% de ese dinero en componente militar, pues tiene unas cifras dicientes que son las siguientes. En 1999, cuando empezó el Plan Colombia, había 134,000 hectáreas de cultivos ilícitos. Y en 2015, luego de esa inversión, más una inversión 10 o 12 veces mayor que hizo Colombia, de $131,000 millones, es decir, entre Estados Unidos y Colombia invertimos $141,000 millones combatiendo el narcotráfico entre 1999 y 2015 y todas las cifras empeoraron. La de cultivos ilícitos pasaron de 134,000 millones de 134,000 hectáreas, a 154,000 hectáreas en 2015, cuando terminó el Plan Colombia, y hoy ya hay 211,000. Nunca han rebajado. Hay unos, cuando implementan el glifosato, porque ese es uno de los temas que hay que llegar a discutir, pues hay unas, digamos a corto plazo, hay unas reducciones, como lo demuestra esta cifra que les voy a dar. En Nariño, en el lapso del Plan Colombia, es decir, entre 1999 y 2015, en Nariño había 3.959 hectáreas en 1999. Y en 2015 ya había 15.600 hectáreas. Fue el lapso de tiempo en el que se usó el glifosato. El caso contrario de Putumayo, en Putumayo había 58,000 hectáreas y en 2015 12,000 hectáreas. ¿Qué pasó? Que los narcotraficantes se trasladaron para Nariño. Entonces, de las 59,000 que tenía Putumayo, se pasaron a 12,000. Aplausos, funcionó el glifosato, pero se pasaron a Nariño. Y Nariño, que tenía 3.952 en el 99, ahora tiene 42,000, casi el doble de toda Bolivia. Eso es lo que se logra con el efecto del glifosato y con el componente militar para combatir el narcotráfico. Pero hay otras cifras. Por ejemplo, una que causa bastante indignación y es los recursos que se utilizan para fumigar una hectárea de coca en Colombia, de hoja de coca en Colombia.
Estamos hablando de cerca de, oscilan las cifras según una fuente, pero hay unas que dicen que están entre $12,000 por hectárea a $72,000, según la ONU, por hectárea. $72,000 por hectárea. ¿Por qué no invierten estos $72,000 por hectárea en los campesinos? Sobraría dinero para darles un nivel de vida acorde con sus necesidades, sobraría dinero para sustituir los cultivos ilícitos, pero prefieren invertirlos en glifosato, que lo único que logra es desplazar los cultivos de un lugar a otro, y en este caso pues ya están llegando a la Amazonía con el problema de la deforestación. Hubo en Colombia, antes del Plan Colombia, 23,000 soldados, había en el inicio del Plan Colombia 23,000 soldados profesionales. Para 2015 había 88,000, y todas las cifras que les voy a dar habían empeorado. Se producía en Colombia 700 toneladas de cocaína en 1999. El año pasado se produjeron 1,118 toneladas de cocaína. Es decir, aumentaron los narcotraficantes su producción y por ende sus ganancias. Y les voy a dar un dato que ese sí es más diciente de cómo lo militar no funciona en esto. Resulta que para producir esas 1,120 toneladas de cocaína se requieren 477 millones de litros de sustancias químicas líquidas y 92,406 toneladas de sustancias químicas sólidas. Para transportar estas cantidades que les acabo de hablar, se necesita una infraestructura equivalente a 10,594 tractomulas. Es decir, la cocaína que producen los narcotraficantes al año requieren de 10,594 tractomulas circulando por Colombia. ¿Y por dónde circulan estas tractomulas? Por enfrente de las brigadas militares. Y si quieren, en un estudio que estamos haciendo, les voy a demostrar más tarde en un debate que vamos a hacer, cómo estas tractomulas transitan mayoritariamente por donde hay batallones del ejército. Entonces no nos vengan a decir que con 53 soldados van a acabar con el narcotráfico. Por favor, da risa, totalmente risa. Y yo aceptaría, para que no vean que de pronto es una fobia o es simplemente hacer anti-yanqui por hacerlo. No, yo aceptaría ya hoy una... Senador Bolívar tiene un minuto para que termine. Senador Bolívar tiene un minuto para que termine. Ok, gracias, señor. Yo aceptaría hoy que vinieran los americanos en masa, si quieren, los que quieran mandar, hoy los aceptaríamos en Colombia, para que nos vinieran a contar cómo han convertido en oro una planta en ganancias, en impuestos, una planta que aquí produce muerte y desolación. Que nos vengan y nos enseñen a regular la marihuana, que nos digan, aquí los aceptamos, yo los recibo en mi hotel si quieren, que nos vengan y nos digan cómo se convierten 21,000 millones de dólares anuales que está recaudando Estados Unidos por el impuesto de la marihuana recreativa. Aceptamos, y lo acepto hoy con todo el corazón y los brazos abiertos, que vengan y nos cuenten cómo convertimos una planta que nos genera violencia y muerte en dólares y en riqueza para los campesinos de Colombia. Muchas gracias, señor presidente.